Bienvenidos a Visión del Reino. Seguimos con nuestro estudio. Estamos en el libro o carta de Primera de Pedro. Hoy vamos a ver el capítulo 4. Ya nos queda poquito para terminar este libro, esta carta. El próximo sería el 5 y pasamos a Segunda de Pedro. Bueno, estamos contentos, los quiero bendecir a todos, saludarlos, nuestro cariño y queremos hacer bendición para tu vida. Vamos al estudio. Dice, buenos administradores de la gracia de Dios, dice la Reina Valera. Y importante porque alguien dijo una vez que el cristiano en realidad, veo que siempre está esto de que el capitalismo, el comunismo, el capitalismo, el comunismo. Y, y hay un pensamiento que debería ser de todos los cristianos. El cristiano, el que entiende realmente que estamos, digamos, hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y que realmente Dios es el dueño de todo, entonces digamos que el cristiano no es ni capitalista ni comunista. El cristiano es mayordomista. Somos mayordomos de nuestra vida, de los bienes que Dios pone en nuestras manos, de un celular. Y vamos a rendir cuenta, ¿eh? Vamos a rendir cuenta a Dios de todas aquellas cosas que Él puso en nuestro cuidado. ¿Qué tal celosos hemos sido? Celosos en el sentido de este concepto, ¿no? De cuidado, no ser el permiso de, como a veces en las parejas y cosas así. Bueno, dice, buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Y qué mayordomo administra? Que también es la palabra para gobernar. A veces nosotros tenemos idea, ¿no?, del gobernador, el gobernador de un estado, de una provincia, de un país. Pero, y fíjese que en Estados Unidos suele usarse mucho, que a veces dicen bien la administración Obama, la administración Bush, la administración Trump, porque gobernar es sinónimo de administrar. Y va siguiendo la línea que te decía recién de ser administrador, de ser mayordomos. ¿Qué hace mayordomo? Él administra, ya sea digamos, una casa, la casa de estancia y la estancia. Normalmente el mayordomo estaría en la hacienda pero en la vivienda, ¿no? Tipo palacete. Y prácticamente es como un dueño. O sea, es como un dueño sin ser dueño. Y generalmente el mayordomo visten bien, tienen buenos calzados, comen bien, no están expuestos como a lo mejor otros empleados al sol, a la lluvia, al frío. Tienen cualquier vehículo de la familia o de la estancia a disposición. Y bueno, es una bendición que el Señor nos cuente como sus colaboradores, sus administradores. Y en este caso, somos administradores de los bienes eternos y de las bendiciones espirituales para la eternidad, pero para esta vida. Y debemos ser canal de bendición. Realmente debemos vivir para ser, no mirándonos el pupo nosotros, no como el Buda, ¿no? Que con la pupera ahí, o el pupo ni siquiera pupera, sino para un canal de bendición. Y para poder ser un buen canal de bendición, debemos estar drenados, debemos limpios, ¿no? Veo como las arterias del corazón, que a veces ¿qué pasa? Que las arterias se van tapando, o sea, por la arteria es más ancha de lo que, no, pues ya, es más ancha, pero la misma grasa la va haciendo un conducto finito, finito, pues se va tapando de sedimento. Y nuestra vida el sedimento sería el pecado. Por eso es importante que dejemos el pecado, que la sangre de Cristo, justamente hablando de torrente sanguíneo, la sangre de Cristo nos limpie todo mal colesterol, de toda impureza, para poder estar sincronizados con Él y siendo objetos de bendiciones para los demás. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, en el cuerpo físico, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea, Cristo, gracias a que fue a la cruz, fue expuesto ahí, crucificado, golpeado, dio su sangre hasta la última gota, Él venció el pecado y nos concede o nos transfiere ese poder de vencer el pecado por sus atributos, por sus méritos. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea, nos tenemos que armar de la misma idea. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, o sea, el Señor Jesucristo, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Perdón, a veces, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea, nosotros, si seguimos el ejemplo de Cristo, en el caso nuestro, bueno, gracias a Dios no toca ir literalmente a la cruz, pero sí, el Señor dijo que todos los días debemos tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. O sea, es el mismo pensamiento. O sea,
entregar nuestras pasiones, nuestras debilidades, nuestro mal carácter, nuestra pereza, bueno, todo lo vicioso, lo malo, lo defectuoso, cada mañana cuando yo me levanto, entregarlo, dejarlo a los pies de Cristo. Y se supone que no tengo que ser dominado por estas pasiones que va a describir ahora el apóstol. Entonces dice, retomamos un poquito más, así se entiende el tema ese. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, es en este cuerpo físico, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Acá habla de carne en estos poquitos versículos de nuevo sentido, ¿no? En carne de lo pecaminoso, de lo opuesto a la santidad, a la voluntad de Dios, carne como la naturaleza caída nuestra, adámica, y también carne como el cuerpo físico. Pero se podría decir el sentido que si yo nací nuevo en Cristo, porque ¿quién de nosotros, salvo que realmente venga de una familia cristiana, o una familia moralmente bien sana, especialmente los varones, antes de venir a Cristo, ¿quién no andaba con unos vicios? Y es común tener esos amigotes que te incitan y uno se prende, no sé, esas comilonas, exceso de comida, exceso de alcohol, no faltan los chistes verdes, sin caer en cosas más grosas, ¿no? Como a lo mejor drogarse, bueno, que alcoholizarse no es tan leve, o sea, tampoco es una pavada, o sea, es grave también. Pero bueno, pero es como que para nosotros es peor drogarse, ¿no? Pero realmente el que se droga también se alcoholiza. Pero bueno, a lo mejor sin caer en delito, no sé, salir a robar, sin asesinar a nadie, pero esa vida de esas comilonas, tantas vidas ociosas, improductivas. Y entonces se supone que uno cuando viene a Cristo ha crucificado esas pasiones o deseos. Y el concepto es justamente la de un cadáver. Supongamos a alguien que se alcoholiza. Una persona que se alcoholiza y fallece, el cadáver ya no se puede alcoholizar. Ya al estar muerto, no se alcoholiza, pero le dan. No se alcoholiza porque ya murió. Pero en el sentido espiritual, entonces yo estaba muerto, mis delitos, vuelvo a decir, mi bajeza, mis pasiones, vengo a Cristo, conozco la luz del Evangelio, acepto al Señor Jesucristo, soy sellado y empiezo a ser transformado por el Espíritu Santo, entonces crucifico mi carne con sus pasiones y deseos, y entonces ya como estoy muerto, ya no vivo yo, sino más vive Cristo en mí, es que ya logro, por la gracia del Señor, por sus herramientas, por así decirlo, que Él me da, logro vencer esas apetencias, esas inclinaciones. Dice el 3, baste ya, o sea, ya está, o sea, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. En este caso, en el contexto nuestro serían los inconversos, andando en laxivias, concupiscencias, embriagueces, orgías y disipación abominables. Perdón. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Nosotros antes de estar en Cristo estábamos en esas cosas. Pues vos decís, afetichola, lleno de lujuria, de laxivia, de deseos de estar con una y otra mujer. Bueno, las mujeres hoy día no se quedan tampoco. Eh, y la misma programación de la televisión muestra como ser humano, ¿no? Porque, ¿por qué tienen tanto rating? Pues, por lo menos en países como los nuestros, en Argentina, tantas novelas y series y todo que hablan de constante infidelidad, constante promiscuidad, muchas malas palabras, toda esa vida desastrosa, ¿no? Y me dicen el diablo atrás de eso, ¿no? Porque te quieren vender como que eso es lo lindo, lo libre, lo bello, lo bien capo, ¿no es cierto? Sos un ganador, si vivías así, ¿no? Tu familia destruida, si vos andas con uno y con otro, si, qué sé yo, te emborrachás, eso, no, es un desastre. Pero el Señor nos quiere rescatar esa vida, nos queda el verdadero sentido. Pero esa gente, como nosotros éramos de ellos y dejamos por la gracia del Señor, pasamos el bando del Señor, primero se sorprenden. Pero automáticamente, o paso seguido, suele darse que nos critican, ¿no? Nos condenan. Pero a la vez porque ellos mismos se sienten acusados. Entonces la mejor forma de defenderse es acusándonos a nosotros. Que es un santurrón, que te lavan la cabeza. Y bueno, hay que aceptar, hermano. Dice el versículo 3, volvemos. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en laxivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación, abominables, idolatrías.
A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Primero se asombran y hay pasos y te atacan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hay un Dios, y si vos elegís ser ateo, bueno, problema tuyo. O elegir creer en otra deidad, o tener tu propia religión, o sos cristiano a tu manera, bueno, problema tuyo. Pero vos tenés que entender, y yo te aviso, te advierto hoy que el Señor te va a juzgar por este libro, por estas doctrinas. Y nadie va a escapar, ¿eh? Por eso aquí, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque la Biblia enseña que en realidad nadie muere. O sea, morimos sí, obvio, hay un velorio, hay una tumba, hay que nos creman. Pero el alma no perece. La muerte física no es la aniquilación de la persona. No es como muchos dicen, bueno, no hay nada más allá. Se acabó todo. No, no. El alma sigue existiendo. O va al cielo con el Señor Jesucristo, o va a la tierra. Y para mí también recordarles, mis ovejas, bueno, ya lo me han escuchado mil veces, pero el que no caminó con Jesús aquí en la tierra, no va a caminar con Jesús en el cielo. Tenés que entenderlo. El que no caminó con Cristo en la tierra, no va a caminar con Cristo en el cielo. Porque muchos quieren justamente borracheras, orgías, delinquir, y piensan que así toman el cielo. No, no. Pueden ir, como el caso del ladrón de la cruz. Se humillan, reconocen a Cristo. Sí, si hay un genuino. El punto es este, ¿no? Muchos dicen, no, qué hipocresía. Vos desligate, despreocupate si hipocresía no. Porque a Dios no lo engaña nadie. Si un delincuente realmente hace profesión de fe, Dios va a saber si es cierta esa profesión de fe es genuina o no. Así nosotros no tenemos que meternos a prejuzgar a nadie. Eso toca al Señor. Él es el verdadero juez y más, el juez infalible. Dice, pero ellos darán cuenta, dice el versículo 5, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. A Dios nadie lo va a desprevenir. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Repetimos porque acá pareciera dar lugar a medio misterioso o algo. Pero es simple, te lo voy a explicar. Dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí hay dos conceptos básicos. Yo creo en el primero que voy a explicar. Puede haber otros más, pero ya vamos al tercero que no quería ni explicarlo. Pero el suponer que Dios sigue predicando a los muertos sería justamente contradecir lo que acabo de decir, ¿no? Uno muere y si está en Cristo va al cielo y si no está en Cristo va al infierno. Entonces sería como una opción más, una probabilidad de poder salvarse aún estando en el infierno. Pero no. Esto hay que leer el pasaje o el texto a raíz de todo el contexto de este libro, de esta carta y de todo el Evangelio, de toda la Biblia. Nosotros enseñamos que las personas sin Cristo, como lo era yo, yo acepté al Señor a los 14 años, la persona sin Cristo vive, respira, va al colegio, trabaja, come, tiene sexo, o sea, no sé, pero está muerto espiritualmente. Porque el verdadero sentido de la palabra muerte es separación. De hecho, ¿qué sucede cuando fallece un ser querido? Cuando un familiar nuestro, muy querido, fallece, hay una separación, no estamos más con esa persona. Ya no dialogamos más, no tomamos más mate, no sé, no miramos más tele juntos, no vamos a la iglesia juntos. Hay una separación. Entonces, estos muertos, son muertos vivos, me parece medio película, los muertos vivos, son las personas que todavía no se decidieron por Jesús, no lo aceptaron como Señor y Salvador. Entonces ellos sí, vuelvo a decir, caminan, van a trabajar, todos hacen su vida normal, limpian la casa, pero están muertos, están separados de Dios. Pero el Padre envió a Jesucristo a salvar lo que se había perdido. Dice, porque estos también han sido, el 5, perdón, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero viven en el Espíritu según Dios. Y la otra probabilidad que se puede refiriendo Pedro, no se olviden que estamos hablando de las primeras décadas del cristianismo, estamos hablando del primer siglo, y ellos como nosotros, ellos esperaban la inminente venida del Señor Jesucristo. Entonces pudiera aludir que ya había habido hermanos
que habían creído en la carne, en Cristo, y habían partido. Esos serían los muertos. Esa es la otra, vamos a decir, teoría. O el otro principio, la otra doctrina, perdón, más que teoría. Sería esa, ¿no? Una que se refiere a los que están vivos por sin Cristo, y la otra sería estos cristianos que ya saben que murieron de forma natural o fueron muertos como mártires por ser testigos de Jesucristo y no alcanzaron a ver la segunda venida, entonces serán los muertos que viven, porque están en la presencia de Dios. Es más o menos. Pero yo me adhiero a la anterior, ¿no? De que acá se refiere a personas como yo era antes, de que vivía, caminaba, andaba, pero no tenía Cristo en mi corazón. 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Tenemos que estar como una guardia de oración, ¿no? Como un soldado o un centinela consciente que está alerta, vigilante. Así deberíamos tener verdaderas guardias de oración. Y debemos ser fervorosos. Nosotros, vos y yo, deberíamos, tenemos que tratar de servir a nuestro Señor con mente limpia y corazón ardiente. Que no le falte ese fuego, esa pasión, ¿no? Recordad, servir al Señor con mente limpia y corazón ardiente. Dice el versículo 7, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Estemos atentos en oración. Seguramente acá Pedro se acordó, ¿no? Ese día en el huerto de Getsemaní, que, que se nos llevó junto a dos apóstoles más, le dijo, está cargada mi alma, estoy muy angustiado. Era en los momentos previos a que iba a ser arrestado el Señor Jesús, él era Dios, ya lo sabía, y bueno, posterior la inminente muerte del Señor en la cruz, y les pide que oren por el amigo, por él, ¿no? Dicen, che, Pedro, mirá, viene algo durísimo, estoy en agonía, quédate despierto, haceme el aguante, orá conmigo, orá por mí. Y Pedro se durmió. Se durmió, el Jesús lo partió nuevo, se volvió a dormir, lo volvió a apartar. Se durmió, sin mal no recuerdo, 3 veces. Y después 3 veces lo negó. Entonces como que Pedro se recuerda de eso, ¿no? Pero qué grande el amor de Cristo, que aún así todo lo reconfirmó el Señor en el ministerio y el gran apóstol Pedro que escribe esta carta. Pero bueno, él acordándose de ese incidente, no dice, che, no se duerman, estén despiertos, para que no caigan en tentación. Para que no caigan en tentación. La tentación siempre anda rondando. Dice que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Pero hay una diferencia en el ser tentado y en el caer en la tentación. Y no es grave el pecado, o sea, no es pecado el ser tentado. El pecado es caer en la tentación. Pidamos al Señor. Para eso tenemos que estar con la antenita bien parado, bien conectado con el Señor, en oración ferviente, como recién hablamos del corazón ardiente. Y dice, bueno, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Ve? La palabra. Y también para mí se acuerda justamente también de ese incidente, ¿no? O esos días, o esas horas, que con cuánto amor el Señor lo miró a Pedro, después que él lo traicionó, le falló al no haber estado despierto mientras oraba, le falló negándolo 3 veces en la cruz, y sin embargo el Señor tuvo un gran amor y lo perdonó. Imitemos el amor de Cristo. De eso se trata. Dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esto es importante, hermanos y amigos que nos escuchan. El verdadero amor no implica señalar el pecado, pero no es ese, vete, porque hiciste, inútil. No, no. Es más, cuando hay amor y esa autoridad y nos dicen algo, y una persona que irradia autoridad, es un golpe más duro que cualquier puñetazo, ¿no? Más duro que cualquier espada. Es como mejor si yo pensaba, ¿no? Como, qué sé, un papá le presta a otro muchacho, siempre va por el mismo lugar, pero es medio distraído. Tiene que doblar a la derecha, doblar a la izquierda, cayó un zanjón, se dañó el auto. Y bueno, el padre le puede decir, ay, no, te me rompiste el auto. No, está bien reconocer la error, porque si un muchacho que tiene trabajo, tiene que agarrar, hacerse cargo de los gastos, pagar el auto, los arreglos del auto al padre. Pero bueno, el padre tiene que amar, perdonar. Y si el padre se dice con amor, y dice, ¿por qué te pasó? ¿Que estás distraído? ¿Qué? Sí, papi, perdóname y todo. Ya está, no hace falta estar machacándole. Y después pasa un día, pasa un año, 3 años, para que el auto, hombre. ¿Se entiende? O sea, amar cubre multitud de pecados. Ahora no implica que no señalemos el pecado, que disimulemos el pecado como que no hubo pecado. Somos cosas distintas. Pero es más efecto cuando hay amor.
¿no es cierto? Cuando, no sé, un hijo se quedó grado de año, bueno, no es que lo vamos a aplaudir, pero le hacemos ver el error y le ayudamos que se ponga las pilas para que el otro año pase. Bueno, algo así sería. Dice, entre todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Bueno, está relacionado con el amor, ¿no es cierto? Cada uno y sin chisme, ¿no? ¿De qué sirve que vos hospedes a alguien y después te estás sacando cuero con los parientes, con los vecinos? Ay, sí, bueno, ¿sabes qué? Cómo ronca, o cómo me ensucia el baño, o no sé, que esto que lo otro. Ese no es amor, entonces. Quiero quedar bien, que soy un hospedador, todo, pero después te ando sacando cuero. No. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Acá volvemos al punto del principio. Somos administradores, mayordomos de los bienes que Dios nos da. El Señor a todos nos ha dado dones y talentos. Por lo menos un don tenemos todos. Ahora, el Señor espera dos cosas. Y medio que somos más extremos. El Señor espera, por un lado, que nosotros, o mejor dicho, el Señor lo que espera es que lo usemos. Él nos da dones y talentos para usarlos. Pero no para usarlos para nosotros presumir. Porque es un don. Y un don, para el que no sabe, es un regalo inmerecido. O sea, si el Señor me dio algo que yo no merecía, primero me lo da porque yo lo use. Ahora, eso no es para que, si supongamos, predicar, lo que sea, ¿no es cierto? O orar que la gente se sane. Bueno, dones, el que fuese. No es para que yo ande ahí todo agrandado, ¿viste? Yo, el super héroe, empieza a mirar todo con soberbia, mirar todo por debajo, la nariz parada. No, no es para eso. Y el otro que, y más caemos en esto, o sea, muchos siervos de Dios, cristianos caen en ese, ¿no? Se empiezan a merecer ellos, como que ellos son superestrellas, cuando tiene que ser para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y para extender su reino. Pero la mayoría caemos en que lo guardamos al don. El Señor nos da un don para usarlo y lo metemos abajo del mueble, o lo encajonamos ahí. Y eso también es para el Señor. El Señor nos va a pedir cuenta. Si yo te di de estos dones, estos talentos, ¿por qué los guardaste? Si no era porque los guardé, era porque los usé. Es como una empresa, ¿eh? Si alguien te da una máquina, un tractor, no sé, en el rubro que sea, y para que lo trabajes, no para que lo tengas parado ahí. ¿Se entiende, no? Primero que el Señor nos da, no para que nos hagamos la estrella nosotros, debemos estar agradecidos que nos dio, porque es por gracia, sin merecerlo, y es para bendecir, para extender su reino y para bendecir a la comunidad, a los vecinos, a los familiares, bueno, extender su reino, aplicar la palabra hasta lo último de la tierra. Y si cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios, el amor de Dios es de múltiples formas. No tiene una sola faceta, tiene múltiples formas. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Eso es el caso de lo que estoy diciendo yo ahora. Yo tengo que traerte y orar para traerte palabra de Dios. No ideas mías, alucinaciones mías, conjeturas mías. No, la palabra de Dios. Eso es lo importante. Todo predicador de la palabra debemos orar, pedirle al Señor que nos dé su mensaje, el mensaje que Él tiene para vos, para mí, hoy, ahora, en este momento. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿No es cierto? Bueno, el mismo concepto de administradores, somos administradores de su gracia. Dice, padecimiento como cristianos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Como este es un estudio y no un sermón, concretamente ellos estaban viviendo la persecución del Imperio Romano. Bueno, como estudiamos lo vemos porque la realidad es el contexto histórico. O sea, ellos, tanto, yo lo dije el otro día, el mes pasado lo dije, o sea, tanto Pedro, Juan, Pablo, todos habían sido encarcelados, por predicar la palabra, eran golpeados, eran marginados, eran perseguidos. Y todos esos cristianos anónimos de esa generación también. La mayoría les tocaba vivir cosas difíciles por ser cristianos. Hoy día puede ser lo mismo, puede ser hoy día más que nada en nuestros países, después se nos burlan, ¿no es cierto? Esas cosas que nos bromean, nos cargan, se ríen de nosotros.
Pero algunos tocan, ¿no es cierto?, que la familia lo miran mal. Y bueno, hay países aún hoy, en el siglo XXI, que son realmente decapitados por creer en Jesucristo. O sea, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Recuerden, siendo también una metáfora bíblica, que nuestra fe se prueba como el oro, como el oro es probado con el fuego, para ser un oro puro. Y también, hoy meditado, el Señor permite estas pruebas para justamente purificarnos, limpiarnos con la misión y propósito que tiene para nuestras vidas aquí, en esta tierra, pero también en la eternidad. Porque en el cielo, como algunos creen, mire, hay muchos cristianos que pasa esto, ¿no? Lamentablemente, muchos cristianos están acá sin hacer nada, esperando que el Señor venga, y encima piensan que cuando el Señor venga, lo único que van a hacer es estar en una nube, flotando en una nube con una arpita. Eso es de dibujito animado, jamás. O sea, el Señor es claro que no amemos, o sea, a nada por sobre Él. Él quiere que estemos, sin dejar, ¿no es cierto?, que de estar expectantes por su venida, debemos a la vez estar activos. Mientras Él viene, pues yo siempre lo enseño, no es un esperar a Cristo pasivo, tomando mate en una piedra. O sea, es un esperar a Cristo en mi vida cotidiana, siendo dinámico, actuando, si sos predicador, bueno, predicando, o en tu oficio, en tu profesión. Te guardas de la contaminación pecaminosa del mundo, de las bajezas, todo lo que el diablo y la carne y el sistema como mundo te ofrece, pero a la vez para eso sos sal y luz, donde estás. Por medio de Cristo, vos, por medio de Cristo, transformas la atmósfera del lugar donde estás. O sea, activo mientras esperás que venga el Señor. Y entonces las pruebas son para pulirte, Señor, en este mundo hostil, para que vos brilles como el oro, brilles y sal y luz. Y a la vez, el Señor solo sabe Él solo sabe qué función vamos a tener, porque en la eternidad, nosotros, hermanos, vamos a trabajar, vamos a tener puestos, cargos, posiciones. El que piensa que va al cielo para rascarse el pupo o que para estar jubilado, no es así. Entonces, esas pruebas el Señor las permite, vuelvo a decir, para nuestra vida aquí en la tierra, pero también en aras, o Él sabiendo qué actividad nos va a dar en el cielo. Entonces nos pule, nos templa. Nosotros puede parecer injusto, parece que no tiene sentido, pero no, nada escapa al Señor. Yo al Señor le digo, no, yo en el cielo, bueno, lo que yo le pido, no sé qué puesto me tendrá asignado, pero yo pido poder ser conferencista, poder seguir estudiando, tener muchos libros, seguir investigando, y bueno, dar charlas, y bueno, espero que el Señor me lo conceda, ¿no? Así sea. Otro gustará, o sea, no, yo quiero construir, no sé, un paredón ahí, yo quiero hacer quiero hacer una plaza, Señor, o quiero, no sé, cada uno sabrá. Dice, entonces vamos al 13, pero bueno, 12 para entendernos, para reengancharnos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, la revelación de su gloria es cuando nos sea revelada a la humanidad toda la gloria y esplendor del Señor. Aún nosotros que conocemos y tenemos fe en Jesucristo, hoy por hoy no vemos toda su gloria. Menos los inconversos, ¿no? Los que no creen en este mensaje. Ni ven la gloria, ni creen que hay gloria de Cristo. Pero a nosotros nos va a ser manifestada, ¿no es cierto? Si padecemos con Él. Y a la vez, si viene acá, y como hace un rato leíamos, ¿no es cierto?, se nos burlan, se nos burlan, nos critican. Mientras acá somos menoscabados, en el cielo, en el momento que vos sos menoscabado acá en la tierra, en el cielo los ángeles te están aplaudiendo, te están felicitando. El Señor también está admirado de vos y estás alegrando el corazón del Señor. Aunque parezca, Señor, ¿para qué medio malo? Porque, ¿para qué? Para que vos te alegres me tengo que ir mal acá. No es que siempre, ¿no? O sea, muchas veces el Señor nos permite vivir momentos hermosos y Él está contento igual. Pero voy a este punto, ¿no? Acá, en el plano humano, ante los hombres, somos ridiculizados, somos nada. Pero allá, ante el cielo, el Señor está. Bueno, dice: Señor, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Es lo que acabo de decir, ¿no? Esas personas, compañeros, vecinos, parientes, no sé, que se te burlan, te critican, eh, ellos, es vituperado. Entonces vos sos vituperado y también Cristo es insultado en la palabra. Pero arriba, tanto Cristo como vos están siendo glorificados. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Acá un paréntesis, ¿no? A todo comedido le sale mal. Como he dicho eso, a comedido le sale mal. Hermano, perdón, una cosa es ser solidarios, pero otra cosa es meterte en camisa de once varas. Nosotros tenemos que, si alguien viene a pedirnos ayuda, estar presto a ayudarlo en la medida de nuestras posibilidades, ayudarle. O si nos enteramos y le preguntamos a la persona, mira, me enteré de tal cosa, tal problema, tal situación, mira, yo te podría ayudar con esto, con aquello. Pero a veces nos metemos de prepo y con amor cristiano y nos es para el problema y no somos reconocidos. Dice acá, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. No hay que meterse, y a veces también en contexto de estar opinando situaciones ajenas, pues, ¿no? También en contexto de chusma. Pero acá otra cosa, ¿no? Vuelvo también, muchas personas se autoengañan, eh, pasa mucha gente, o sea, hay gente que literalmente es ladrona, es homicida, y piensa que van en el cielo, y no, vuelvo a tocar ese punto, o sea, a menos que vengas a Cristo y te arrepientas y dejes de ser ladrón, dejes de ser malhechor, dejes de ser homicida, ahí sí vas al cielo. Si no, no. Si no, te espera el infierno. Es clarita la palabra de Dios. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Bueno, recuerden el contexto de ello, que prácticamente todos sufrían por ser cristianos, no por otra cosa. No sufrían por ser deshonestos en los negocios, por adúlteros, no sufrían bueno, por delincuentes, sufrían. El delito de ellos era decir que hay otro señor que no era, o sea, no decir a César señor, sino a Cristo, y no acoplarse a todo el paganismo que había en su época. Haciendo palabras, testificar de Cristo era el delito que se le imputaba a ellos. Y bueno, si te imputan ese delito, gloria a Dios. Porque es tiempo, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Mamma mía. Y acá fíjate, porque acá está lleno de hermanitos y hermanitas en la fe que no se esmeran en vivir y en obedecer la palabra de Dios. O sea, ni hablar de los que no son los del camino. Pero aquellos que son supuestamente el camino y no obedecen a Dios, mira la palabra, mira. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios, o sea, por la iglesia. Y si primero comienza por nosotros, por vos, por mí, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El tema, que no solo los gentiles, los inconversos no obedecen. Vos lo decís, está lleno de hermanitos y de hermanitas que no obedecen al Evangelio de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde el homicida, el malhechor, el delincuente? Si aún el cristiano, más de un cristiano vas a salvo por refilón, como dice la palabra, chamuscado, con olor a humo hasta allá arriba. Es serio, hermano, esto no es para tomarlo a la jarana, no pisoteemos la sangre de Cristo, nada, porque enfatizamos eso mucho, el amor de Dios, como que viva la pepa, pero no hay ninguna viva la pepa, viva Cristo, que no es lo mismo que la pepa. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bueno, hasta acá la palabra de Dios. Nos quedaría para terminar esta primera carta, el capítulo 5, Dios mediante la semana que viene, estaremos allí.